Grabación. Gracias, porque después lo olvido. Bien. Uy, ya descargó. Bien. El amplificador operacional, ¿ok? Bueno, ¿por qué se llama amplificador operacional? Bueno, porque es un dispositivo que me permite realizar, aparte de que tiene unas funciones principales, es amplificar una señal. También lo podrías reducir, pero principalmente se usan como amplificadores. Aparte de amplificarla, otra cosa que hace es realizar operaciones aritméticas y lógicas, ¿bien? Puede hacer ambas funciones. Respecto a sus operaciones aritméticas, que es lo que más se suele notar en estos aparatos, ¿bien? Está el hecho de que son capaces de sumar, son capaces de restar, son capaces de multiplicar, pueden dividir, pueden derivar y pueden integrar. Todas esas operaciones las puede hacer el amplificador operacional. ¿Qué es el amplificador operacional? Normalmente lo denotamos con esta simbología, ¿no? Suele tener dos entradas, la alimentación y la salida. Bien. ¿Qué características tiene el operacional? Bueno, suele tener una ganancia bastante alta, ¿ok? Es decir, la ganancia en voltaje es del orden de 10 a la 6, es decir, amplifica la señal de voltaje en este orden, bastante grande si se dan cuenta. Tiene una resistencia de entrada bastante grande también, del orden de 10 a la 6 a 10 a la 9 ohmios. ¿No? Hablamos de mega ohmios, desde mega ohmios hasta 10 a la 9, ¿cuánto es? Giga ohmios, por decir algo, pero bueno, el tema es que es sumamente grande. Y una resistencia de entrada que más bien suele ser, perdón, esta es la resistencia de entrada y una de salida que suele ser bastante pequeña. Ok, más o menos por ahí va. Ahora, hay una propiedad muy importante que sería bueno que entendamos, que es la del cortocircuito virtual. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Como ven, esta tiene dos entradas, ¿no? Una entrada B1 si quieren, una entrada B2. La mayoría de los operacionales son así. Hay una entrada que se llama la no inversora y la entrada inversora. Bien, se lo suele notar con los signos más y menos. Sí, estoy grabando. Bien, no se preocupen, estoy grabando. Bien. Otra cosa, respecto a su alimentación de los operacionales, la alimentación suele ser simétrica. ¿A qué se refiere eso? Eh, la mayoría de modelos, bien, ustedes van a ver visto de esta manera. No hay, bueno, voltaje de salida. ¿Qué significa BCC y BE? ¿O a qué me refiero principalmente con alimentación simétrica? Que si yo alimento por esta patilla con 15 voltios, normalmente nosotros al alimentar un integrado era de 15 voltios y el siguiente solía ser tierra. Bueno, en los operacionales no, los operacionales la gran mayoría de ellos, porque hay algunos modelos que no lo hacen, pero la gran mayoría, si yo meto aquí 15 voltios, ¿no? Por aquí tengo que meter la misma cantidad, pero en polaridad inversa, es decir, aquí metería yo menos 15 voltios. Si es de 5 voltios, aquí menos 5. ¿Eso por qué? Porque el operacional, su funcionamiento, bien, esa amplificación de señal que me suele hacer para, principalmente lo solemos usar para, su propiedad de amplificación la solemos ver para señales alternas, ¿no? Para señales continuas no es muy usado, pero para señales alternas sí. Es decir, él va a ser capaz de botarme una señal de salida, ¿no? Porque las entradas pueden ser sí, ¿no? O sea, las entradas, las señales de entrada podrían ser perfectamente, si lo quieren así, o sea, arriba del uno, o sea, arriba del cero, perdón. Pero el operacional lo que va a hacer, bien, es que ocupa tanto el lado positivo, es decir, de la X hacia arriba como la X hacia abajo. Bien, es decir,
no solamente va a haber valores positivos, sino que va a haber valores negativos, ¿bien? Entonces, para que la salida pueda yo ver esto, ¿no? Tengo que ser capaz tanto de tener, por un lado, alimentación BCC, o sea, que se suele llamar la positiva, y alimentación BEE, que sería la negativa o polarizada de manera inversa, ¿bien? Porque si yo esto lo conecto a tierra, yo no voy a poder aprovechar esta parte de aquí, ¿bien? Todo esto desaparecería. A ver, hay algunos modelos, como digo, que efectivamente se conectan a tierra, pero son un poco antiguos. Los de hoy en día, los que si es que alguna vez van a trabajar con ellos en físico, necesitan una alimentación simétrica, que se llama. Y tiene que ser simétrica, es decir, no sirve que aquí sea 5 y aquí sea -8, o que aquí sea 15 y aquí le coloquen -3 voltios. Y ustedes digan, bueno, esto es positivo, esto es negativo, debería funcionar. No, tiene que ser simétrico, o sea, la simetría, ¿no? Si esto es 15, aquí abajo 15. Si esto es 10, aquí abajo 10, pero esta con el signo cambiado. De todas formas, el propio datasheet de los amplificadores me indican cuáles son estas patillas, bien, la BEE y la BCC. Ok, eso respecto a su alimentación, suele ser simétrica, ¿ya? Las entradas, ahora sí vamos con lo que es el cortocircuito virtual, que es una de las propiedades del amplificador operacional. ¿A qué se refiere? Como yo estoy diciendo, fíjense que estoy diciendo que la resistencia de entrada que hay en el operacional, esta resistencia suele ser sumamente grande, bien, del orden, como digo, de 10 a la 6, 10 a la 9. Eso va a ser, bien, si yo conecto aquí una señal de voltaje, bien, conecto B1, como digo, va a venir por aquí, ¿no? Como esta resistencia va a ser absurdamente grande, lo que va a haber en la entrada del voltaje, bien, va a ser un circuito cerrado, pero como si esto, gracias a la resistencia inmensa, estuviese conectado a una masa, a una tierra. Y la otra entrada también, porque va a estar conectada a la misma resistencia gigantesca, va a ser como si esto hubiese otra masa. O sea, esto va a ser como un circuito cerrado a tierra. Bien, por eso se dice que el amplificador operacional, sus entradas para el voltaje, ve un circuito cerrado, cerrado conectado a tierra. Bien, de esta forma. O sea, obviamente no es así adentro del amplificador, pero la resistencia gigantesca esta hace que tenga esta forma. Entonces, primera propiedad, que el voltaje ve un circuito cerrado. Bien, cerrado a masa. O a GND, como quieran llamarlo ustedes, a la Tierra. Pero ahora, ¿qué pasa con la corriente? De nuevo, como esta resistencia es absurdamente grande, bien, va a existir corriente cuando yo cierre el circuito. Pero para la corriente sucede otra cosa, que la corriente, como digo, esta es una masa virtual, no es una masa real, bien, no es que está conectado a tierra realmente. Es que así lo va a ver el voltaje, porque esa resistencia muy grande la va a tomar como tierra. Para la corriente sí necesita ver la tierra real, ¿ok? No le sirve a la corriente una tierra virtual, ella necesita una tierra real, que no va a estar aquí, o sea, aquí va a estar una resistencia. O sea, la corriente va a venir por esta entrada, va a ver la resistencia absurdamente grande. ¿Qué pasa por ley de Ohm? Que por ley de Ohm la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Si la resistencia es absurdamente grande, esta corriente va a tender a cero, ¿no? Porque algo dividido entre un número gigantesco tiende a cero, uno dividido entre infinito tiende a cero, por si alguien se acuerda de cálculo. O sea, la corriente, tanto por la entrada inversora, perdón, por la entrada no inversora como para la entrada inversora, va a haber un circuito abierto. Es decir, se dice o se asume que no existe corriente a la entrada de los amplificadores diferenciales. Es decir, que la corriente ve un circuito abierto. De aquí nace una de las principales propiedades de los operacionales, que a las entradas no existe corriente. Bien, eso es básico que lo sepan y que, bueno,
que lo dominen, porque ya digo, normal, el ingeniero igual suele meter teoría al examen. A eso se refiere con un cortocircuito virtual, ¿bien? Que el voltaje ve un circuito cerrado y la corriente ve un circuito abierto. ¿Ok? Eso sería en general las propiedades más importantes del operacional. Bueno, bien. Luego tenemos distintos arreglos. Ahora, que si se dan cuenta, habíamos dicho que la ganancia como tal, es decir, si yo meto una señal aquí de entrada, el operacional me lo va a amplificar 10 a las 6 veces. Ahora, quiere decir eso que si yo meto aquí un voltio, a la salida yo voy a tener 10 a las 6 voltios. Teóricamente sí, pero en realidad no, porque los operacionales tienen otra limitación que es justamente su alimentación. ¿A qué me refiero? A que la alimentación, por ejemplo, si yo alimento esto con más 15 y alimento esto con menos 15, ¿no? Alimentación simétrica, lo máximo que yo voy a poder tener a la salida es la alimentación. Es decir, a lo mucho voy a poder yo ver 15 voltios medido desde tierra, ¿no? Y como mínimo voy a poder yo ver menos 15 voltios. O sea, la ganancia podría ser de 1000 millones de veces, pero el amplificador real, el aparatito real, el físico, no te va a amplificar a ese orden, obviamente. O sea, si yo tomo una señal de un voltio, ¿no? Y la quiero amplificar o sea, y lo conecto de esta manera, va a ser así, digamos. Va a querer irse hasta 10 a las 6, pero esta limitante va a obligar, no. Todo este rato, entonces va a estar así hasta que baje a un valor menor al máximo, entonces va a volver a estar así. Luego, de nuevo, todo ese rato puede estar intentando llegar a 1000 millones de voltios, pero la limitación va a estar presente y va a bajar. O sea, la limitante del operacional es su alimentación. Si aumenta más voltaje la alimentación, pues yo puedo tener mayores niveles a la salida, pero no obedece a esto. Entonces, ¿de qué me sirve que tenga una ganancia tan grande si yo no la puedo aprovechar? Y para empezar, entonces, ¿qué aplicación tendría si yo no puedo manejar esa ganancia en voltaje? ¿De qué me sirve esa ganancia en voltaje? Bueno, porque ya hay formas que yo puedo trabajar el amplificador, arreglos, en los que la ganancia ya no va a estar definida por la propia ganancia del operacional, sino que va a estar definida por factores externos. Aquí pasamos al primer arreglo de amplificadores, que es el amplificador inversor. Bien. El amplificador inversor se conecta de la siguiente manera. Bien. Menos y más. ¿Cómo sería el arreglo de este? La entrada no inversora se conecta a tierra. La salida, bien. La entrada inversora a una resistencia. ¿Para qué las resistencias? Si al fin y al cabo aquí no va a haber corriente. Esto no está como una protección, ¿bien? Eso está para tener una referencia al voltaje, ¿bien? El voltaje de entrada, ¿bien? Es decir, si yo aquí tengo el voltaje de entrada, ese voltaje lo va a estar leyendo sobre esta resistencia, ¿bien? Si no coloco la resistencia no va a leer ningún voltaje, ¿bien? Ahora, ¿qué falta para este arreglo? Necesito una resistencia conectada de esta materia, de esta manera, ¿bien? Tengo R1 y tengo R2. Y ese es el inversor. ¿Qué propiedades tiene el inversor? Bueno, para empezar, la señal que tenga la invierte. Si yo meto señal así, la va a amplificar, pero la va a invertir. ¿De qué manera? Yo me imagino que han hecho así él me responde, a ver, él les ha indicado, él le ha hecho, porque a él le gusta al ingeniero hacer demostraciones de fórmulas, ¿no? Entonces, me imagino que las habrán hecho
No voy a tardarme mucho, bien, vamos a ver, vamos a hacerla rápidamente aquí. Tengo estos dos nodos, bien. Yo voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ok? Entonces, por un lado yo diría, bueno, aquí llega una corriente, bien. Ahora, existe una corriente I1 que atraviesa esa resistencia. Lo que no existe es corriente que de este nodo entra aquí. Porque por la propiedad de cortocircuito virtual estamos diciendo que a la entrada, esta parte de aquí, no hay corriente. Tampoco acá. ¿Bien? Obviamente está conectado a masa, pero bueno. Ahora, de aquí, bien, la salida, voy a leer una salida, pero esa misma señal de salida se va a retroalimentar a través de esta resistencia, de tal forma que yo voy a tener una corriente que estaría llegando acá, ¿no? Una y dos. Luego, ¿qué tendría? Por ley de corrientes de Kirchhoff, las corrientes que entran a un nodo tienen que ser igual a las corrientes que salen, es decir, I1 que llega más I2 que llega tiene que ser igual a 0. Es decir, que I1 debe ser igual a menos I2. ¿A qué es igual I1? I1 va a ser igual al voltaje de entrada dividido la resistencia R1 menos la corriente de salida, esta corriente de aquí, ¿a qué va a ser igual o a 0? En este punto de aquí sigue habiendo B1, ¿bien? O B de entrada, o sea, la B de entrada va a estar presente en este punto de aquí, ¿bien? Entonces, ¿a qué va a ser igual la salida? Pero I2 va a ser la corriente, el voltaje de llegada, que es B1, menos el voltaje de salida, dividido la resistencia que atraviesa, que es R2. ¿Qué quiero saber yo? Quiero saber la salida, quiero una expresión que me denote la salida. Entonces yo pasaría por aquí, R2, o sea, R2 lo voy a llevar a multiplicar entre R1 por el voltaje 1, va a ser igual a menos B1. Esto está en paréntesis, bien, entonces esto sería menos B1 menos B0. Entonces esto va a ser R2 dividido R1 por B1 es igual a menos B1 menos por menos más B0. B0 entonces va a ser a ver, llegada menos salida dividido R2 está bien. Esto sería menos B1 a ver, un segundo. Aquí hay algo que no estoy haciendo bien. Me ha salido la fórmula del no inversor. Esto porque, a ver, esto está
está bien. IR1 tiene que ser igual a IR2. Bien, a ver, ¿qué está fallando por aquí? Segundo, ta, ta. Ok, esto es al revés. Sí, esto era al revés. Entonces, o sea, entra corriente por aquí y esta corriente tiene que salir. Bien, por aquí era. Aquí se está equivocando en el sentido. I2. O sea, I1, esto va a ser así. I1 debe ser igual a I2. Ahora, este signo se mantiene. Ahora sí. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff va a ser voltaje de llegada, que es V1. Aquí, bueno, lo vamos a hacer de nuevo, no es tan largo. Corriente 1 que va a ser igual. Va a ser igual a V1, que es la llegada, menos de dónde sale. Esto estaría saliendo de una fuente de voltaje conectada a tierra, dividido R1. Tiene que ser igual a I2. I2 que va a ser que en este punto, bien, habíamos dicho que el amplificador ve un circuito cerrado, ¿no? Para el voltaje. Entonces, aquí yo tengo el voltaje 1, acá lo que tengo, ¿no? En esta parte yo voy a estar viendo 0 voltios, ¿bien? O sea, esto va a quedar como 0 menos el voltaje de salida dividido R2. Operando esto queda V1 partido de R1 va a ser igual a menos V0 partido de R2, y de aquí si sale la expresión que el voltaje de salida va a ser R2 sobre R1, el negativo también lo pasa al otro miembro, por el voltaje de entrada. Bien, queda así. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la salida, ¿no? La salida, su ganancia en voltaje no va a estar definida por la ganancia del amplificador operacional, va a estar definido por el valor que tengan estas resistencias, ¿bien? O sea, la ganancia en voltaje del amplificador inversor es R2 sobre R1, sin el signo, ¿bien? Porque el signo lo único que me indica es que la inversión de la señal. Si quieren, rápidamente, para uso, podemos simular esto en Proteus. Hace que el ingeniero usa Cadecimúnica, ¿cómo se llama este otro? Em, el PS Spice. Orca. Esto, ¿no? Bueno, yo tengo el Lite porque la versión original nunca la pude pillar. Pero ahorita por temas, o sea, no soy muy, o sea, sé usar esto, pero soy más lento aquí, bastante más lento haciendo circuitos. Esto es nomás para demostración, ¿bien? Entonces, bueno, un amplificador operacional, el que sea, si no me equivoco, el TL046 era. Bueno, creo que aquí hay. Pues, cualquiera. Este, por ejemplo, uno que yo ubique. Nada, cualquiera sirve. Entonces, bueno, el 747 creo que era uno. ¿Qué este? Picomper, no.
cualquiera sirve, básicamente. Entonces, ¿cómo armo esto? Bueno, necesito eso, necesito una resistencia, necesito, bueno, la fuente de voltaje. Pero su directo, ¿cuál era? No importa, voy a sacar de otro lado. Entonces, bueno, conecto al amplificador operacional. Estas son sus alimentaciones, la 8 y la 4. Tiene que estar conectado esto, habíamos dicho. Habían unos que eran fuentes. Eso va a servir. Esto es DC, esto también va a ser DC. Bien. Esto sirve como fuentes por si acaso. Son fuentes continuas. Despejado en Y, ya. Trabajémoslo con 10 voltios. Esto con menos 10 voltios. Bien. Y ya estamos colocando la resistencia. Dijimos que era una la patilla inversora. Entre inversora y salida tiene que haber una resistencia. Y esto conectado a masa. Masa se viene aquí a generador, a terminales, tierra, bien. Este que dice ground simplemente lo pueden girar esto por comodidad. Una inversora conectada a tierra, esto de aquí tiene que ir conectado a, lo vamos a conectar a un generador de señales, bien. Esto no es mucha magia, bien, simplemente lo conectan así y esto ya estaría. Y la salida sí, para poder calcular otra resistencia, bien. Esto ya hemos dicho que era así, conectado de esta manera. Y ahora sí una resistencia. Y lo conectamos a tierra también. La tierra es la misma, o sea, esta tierra es común para cualquier parte que coloquen. Porque en todo circuito la tierra tiene que ser común, ¿bien? Ok, por ejemplo, siguiendo la fórmula de aquí. Si yo quisiera una ganancia de 2, es decir, meter una señal de 1 voltio y que la salida me vuelva meter 1 voltio y a la salida tener 2 voltios, por ejemplo, el caso más sencillo, yo tendría que hacer que esta razón variese 2. ¿Qué valores de resistencia podría usar? Podría usar 2 kilo ohmios, ¿no? Y podría usar 1 kilo ohmio para obtener. La ganancia del inversor, como se define de esta forma tan fácil, ustedes pueden jugar con cualquier resistencia realmente. Pueden jugar con una de 8 y una de 4, una de 10 y una de 500. Valores que existan, ¿no? Ahorita como es simulador, pues voy a poder simular la que me dé la gana, pero esto sería, bueno, R2 sobre R1. Esta hagámosla de 20K y esta hagámosla de 10K, está bien. Y esto de aquí, bueno, no sé, 220 ohms, solamente va a ser para leer. Y de aquí colocamos el osciloscopio para ver la salida, bien. Yo aquí voy a querer ver la entrada y voy a querer leer la salida. Y le damos, bien. Este generador de señal. Bien.
está, canal A, de 1 está bien, amplitud, a ver, no está leyendo nada aquí, creo que esto se conectaba a tierra, vamos a ver. Sí, está bien. Entonces, bueno, aquí tenemos la señal de entrada que es de, la vamos a dejar de, no, esto, centro, esto no debería haberlo tocado, pero bueno. Una frecuencia, a un hercio de frecuencia para que se pueda ver y ahí, ¿ven? La amplitud pico a pico de 1 voltio. Esto no debería cambiar nada. A la salida. La salida no está leyendo nada en ese punto porque lo he conectado mal. No es aquí, pues aquí está leyendo 0 voltios. Aquí tiene que leer la salida. Vamos a ver por qué está pasando eso. Aquí se está cortando la señal si se dan cuenta. Eso es porque, claro, yo estoy alimentando con 10 voltios y estoy haciendo una señal de, estoy metiendo 11 voltios, ¿no? Eso obviamente que no me lo va a dibujar entera. Entonces, si yo meto, por ejemplo, 5 voltios, todavía debería poder dibujármelo. 3 voltios, para que se vea. Entonces no me interesan estos canales de aquí, los voy a eliminar, el C y el D. ¿Cómo eliminar a estos desgraciados? Allá. Me concentro en eso. Si se dan cuenta, bien, voy a una sola imagen. Y cursores. Fíjense que aquí la señal, vamos a ver si lo puedo, que sea 1 voltio, esto igual que sea la escala 1 voltio. Vamos a, esto también en 1. La posición, eso es lo que quiero cambiar. Vamos a dejarlo en 0 para poder compararlo bien. Que tengan el mismo eje, a eso me refiero, bien. Es un poco difícil, ya. Y este igual lo quiero ver en 0. Y creo que ya se va viendo, ¿no? 1.5 porque esto en realidad es el voltaje pico a pico, bien, o sea, 3 voltios tiene que ser desde 0 hasta abajo 1.5 y de 0 hacia arriba 1.5, pero y esta tiene que ser de 3, ¿no? 3 voltios, o sea, efectivamente la ganancia es de 2 y se invierte la señal, bien. Entonces, sí funciona, ¿no? El amplificador inversor realiza este tipo de, en física igual, con el mismo armado y usando un osciloscopio deberíamos poder verlo, pero bueno, con el simulador aquí todo bien. Ok, entonces se comprueba el funcionamiento y todo bien. Igual, como digo, pueden ustedes jugar con la ganancia que quieran, obviamente. Si van a tener una señal de 5 voltios, quieren amplificarlo 3 veces y su alimentación es de 10, va a suceder lo que sucedería aquí, ¿no? Si yo estoy alimentando con 10 voltios y esa señal, en lugar de ser de 2, la ganancia la hago de 3, mantengo todos los demás valores se guardan, si se dan cuenta, va a querer amplificar a 15, ¿no? No lo va a hacer. Bien, esto que cargue un rato. Fíjense que aquí abajo ya empieza a cortar la señal, porque no puede llegar hasta 15, bien. O sea, esta señal es de 1.5, bueno, por 3, menos 3.4, más 3, esto debería llegar a 1.5 por 4 es 4.5, por abajo queda menos 3.40, bien. Igual hay algunos errores de la simulación, pero
si yo sigo aumentando la ganancia va a llegar a un punto en el que esto se va a cortar. O simplemente puedo subir la entrada, hacerla más grande, ahí sí se ve que ya se corta, ¿no? Como la ganancia es de 3, incluso si yo le puedo meter 12, puedo intentar hacerlo, pero hacia abajo fíjense que ya no puede calcular menos 12 voltios, ¿no? Porque la alimentación es de menos 10, entonces directamente ahí se corta. ¿Bien? Ahí se ve que se corta. Bien. Llega hasta menos 8 punto algo y de ahí empieza a cortarse. Bien, ok. Eso respecto al inversor. ¿Cuál es el otro arreglo que tienen ahí para hacer o que es importante que conozcan? El no inversor, ¿no? Sería el siguiente. No sé si esto lo dejé activo. Bueno, no importa. Luego estaría el amplificador no inversor. El amplificador no inversor, su arreglo es el siguiente. Bien, aquí la que se lleva a tierra es la entrada no inversora. Esta se conecta a tierra. La no inversora se conecta de esta forma. Una resistencia aquí, se conecta a masa y desde este punto una resistencia a la salida. Este tiene un ligero inconveniente, ¿no? Si hacen Kirchhoff aquí, para hacerlo más directo y no estar tardándome mucho, el voltaje de salida está dado por la expresión 1 más la resistencia 2 sobre la resistencia 1, siendo esto R2 y esto R1, por el voltaje de entrada. ¿Qué propiedades tiene? Que este es no inversor, ¿no? La señal no me la va a invertir. Pero fíjense en algo. Incluso si yo elimino o si yo hago que R2 y R1 sean muy pequeñas, de todas formas la ganancia, ¿no? Siempre va a ser mayor a 1. O sea, en este caso yo podría hacer que la ganancia sea menor a 1, haciendo que R1 sea mayor a R2. Y tendría eh, yo esperaría que la señal disminuya de tamaño, ¿no? Si le meto 5 voltios y esto es un decimal, pues si este es 0.5, aquí saldría 2.5, ¿no? Esto no pasa aquí, porque aunque esto sea 0, la ganancia siempre vale 1. O sea, para un amplificador no inversor, la ganancia en voltaje siempre es mayor a 1. ¿Ok? ¿Cuál otro tienen que tener? Bueno, este es su voltaje de salida. Luego tendríamos el inversor sumador. Bien. Aquí empezamos con lo que son las operaciones con amplificadores operacionales. El inversor sumador el arreglo es bastante parecido al inversor, es decir, voy a tener el amplificador, menos y más, la no inversora va a ir a tierra, la inversora va a estar de la siguiente forma. Aquí va a haber una B1, una señal B2, salté un poco la línea. Y ya para darle un nombre a esta de aquí, no estar dándole números, esta le vamos a llamar la RF. Bien. Se llama resistencia de feedback, bien, o sea, es la retroalimentación de la salida, porque esta salida va a venir por aquí. ¿Qué hace esto de aquí? Si de nuevo, si aplican Kirchhoff y etcétera, a ver, que es importante, ¿no? Pero no voy a gastar mucho tiempo aquí en las demostraciones. La ganancia está dado de esta manera, bien, RF dividido RF por B1 dividido R1 más B2 dividido R2. Ahora, o sea, suma los voltajes, ¿no? Fíjense que aquí lo que está haciendo es sumarme estos dos voltajes. Ahora, ¿qué se suele hacer?
Lo que se suele hacer es igualar R1 y R2. De esa manera, la fórmula quedaría menos RF B1 sobre R1 más B2 sobre R. Si R2 es igual a 1, el voltaje de salida, entonces quedaría como menos la de feedback dividido la resistencia 1, que sería la misma para este y para este. Y aquí es donde se ve su propiedad de sumador, suma voltaje. Y yo no tengo por qué detenerme con dos voltajes, yo podría seguir añadiendo aquí más señales de voltaje, B1, B2, B4, B5, las que a mí me dé la gana. Si todas las resistencias tienen la misma resistencia, si todos los voltajes tienen la misma resistencia, esto va a seguir siendo más B3, más B4, más B5, o sea, suma, pero invierte. Y obviamente amplifica. Pero la parte que me interesa es esto, su propiedad de sumador. Bien. Eso respecto al sumador. Luego tendría el derivador. Bien. El derivador. Inversor, bien. Hay una forma de hacerlo no inversor, pero es un circuito un tanto más complejo. El que se suele enseñar es este de aquí, bien. ¿Cómo es ese? Se conecta un capacitor, bien, a la patilla no inversora. La patilla inversora, perdón, la no inversora se conecta a tierra. Y yo tengo la resistencia de feedback. Voltaje de salida, voltaje de entrada. Ahora, ¿por qué es el derivador este? Yo puedo hacer lo mismo que había hecho antes, ¿no? Respecto a la corriente. Aquí sí lo voy a intentar explicar rapidito para que se vea por qué es derivador, ¿bien? Y bueno, tenía esto de aquí de esa manera. Bien. De nuevo, I1 era igual a I2. Aquí yo tenía B1 menos 0, en este punto voy a tener 0 voltios dividido. Ahora no, claro, esto es un capacitor. Bien. El lado de la derecha sí yo puedo decir que esto va a ser 0 menos B salida dividido la resistencia de feedback. Pero aquí yo no puedo usar ley de, o sea, no puedo aplicar, no, o sea, esa corriente como es un capacitor está definida por una fórmula. Ahora, ¿cuál es la corriente a través de un capacitor? La corriente a través de un capacitor está dado por su valor de capacitancia, por la derivada de su voltaje, el voltaje de entrada, a través del tiempo. Esta es la fórmula de corriente de un capacitor, ¿bien? Entonces, ¿qué me restaría? Esto quedaría 0 menos B0 es menos B0, RF lo llevo adelante a multiplicar, el signo también lo paso al otro miembro, C por dB de entrada, es decir, la salida va a ser la derivada de la entrada, ¿no? Multiplicado una ganancia que está dado por el valor de resistencia y de capacitancia. Bien, este sí intentemos simularlo rápidamente aquí, bien, porque sí sería interesante que vean el este sería lo mismo. Vamos a ver, copiar, si me permite hacerlo así, pegar. ¿Qué es lo único que cambia? Que aquí en lugar de una resistencia voy a tener un capacitor. Se suelen usar capacitores electrolíticos, bien, este que tiene polaridad. Uno es de poliéster o electrolítico, cualquiera de los dos debería servir. Pero en el esquema usa un de poliéster, así que yo lo voy a usar ese también. El negativo a dónde va, hacia la patilla donde está conectado o donde yo tengo la masa. Aquí tengo la señal, o sea,
el positivo y el negativo aquí, ¿no? Porque como ya dije, aquí tenemos prácticamente 0 voltios. Bien. Y bueno, la ganancia va a estar dada por esto de aquí. Ahora, si yo quiero una ganancia de 2, por ejemplo, yo voy a decir RF por C, quiero que sea de 2. Bueno, lo más sencillo sería definir un valor de capacitancia, ¿no? El capacitor yo voy a decir que sea de, no sé, por ejemplo, como está ahí, ¿no? Un nanofaradio. Eso quiere decir que la resistencia de feedback debería ser 2 partido 1 por 10 a la menos 9. Creo que eso va a ser demasiado, vamos a ponerle micro. Por 10 a la menos 6. La resistencia de feedback entonces va a ser 2 dividido 1 exponente a la menos, son 2 millones de ohmios. Bueno, se puede colocar bien. O 2 mega ohmios. Más si le ponía 10 a la 9 no sería mayor, pues, ¿no? Y si es de un milifaradio, 10 a la menos 3 es 2000. Sí, vamos a hacer lo que esto sea de un milifaradio. Entonces 10 a la menos 3. Y este ya es un valor más típico de resistencia. Hay capacitores de milifaradios, ¿bien? Kil 2K ohmios. Entonces aquí lo voy a cambiar acá abajo, ¿bien? Todo lo mismo está bien. Entonces este de aquí que sea y esto que sea por lo demás todo lo mismo. Ahora voy a cortar esta parte para que no haya conflicto, porque cuando hay en teoría no debería haber, pero no quiero que se llene la pantalla de estos, ¿bien? Entonces bueno, empieza la simulación. Bien. Ahora aquí la integral de la derivada de una sinusoide es un coseno, ¿no? Entonces, no se suele usar para este tipo de señales. O sea, sirve bien, como estarán viendo, está intentando simular una onda coseno, bien. Empieza más o menos desde la mitad, como empieza el coseno con el desfase de 90 grados, pero la aplicación que tiene el derivador o la muestra más clara es, por ejemplo, para señales cuadradas, bien. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo una señal cuadrada y la derivo? La derivada de esta señal. Yo digo, bueno, todo esto, o sea, es la derivada de una línea, perdón, para señales triangulares, esta es triangular. ¿Por qué? Ya, ahorita así vamos a ver. Una señal triangular es así, ¿no? Ahora, si yo ubico esto sobre un eje cartesiano, yo me fijo, esta primera parte de aquí, o esta parte de aquí es una línea recta, no una recta. ¿Cuál es la derivada de de una variable? Porque o sea, este valor es esta función de aquí para esa partecita, o esa es la función igual a y, ¿no? Es decir, si esto es hasta sobre el tiempo. Pero ¿cuál es la derivada de una variable? La derivada de una variable es una constante. O sea, la derivada de esto va a ser una línea. Ahora, cuando empiece a bajar,
Va a derivar también, pero como esta línea ya es descendente, va a derivar de esta forma. Para una línea ascendente todo ese tiempo va a ser una constante. Para esta línea descendente va a ser... Y yo lo que debería ver sería esto. Bien. Por eso es que coloqué igual el de forma. Vamos a simular una triangular. Y aquí sí podríamos meterle un poco más. Y ahí, no, como digo, la triangular lo que va a intentar es eh, derivarme, ¿no? Derivarme. Vamos a... ahí. Entonces, esta línea recta es que esta está medido desde el 0 aquí, no se olviden, ¿no? De aquí está el 0, o sea, todo esto es positivo. No lo hace de manera perfecta, ¿no? Pero simula una onda cuadrada, si se dan cuenta. De una onda triangular pasa a una onda cuadrada usando el derivador. Y el integrador tiene que ser al revés. El integrador, si yo le meto una onda cuadrada, debería simularme una onda triangular. ¿Bien? También sirve para señales alternas, o sea, el seno debería derivármelo al coseno y el coseno al seno, viceversa, pero la función se ve mejor con señales cuadradas y triangulares. Bien. Pero bueno, integra, bien, ese es el chiste. Es capaz de derivar, perdón. Y esta es su fórmula. Y por último, como digo, el integrador, que el integrador no es más que lo mismo, pero al revés. O sea, tengo el operacional con su menos y su más, ocupo la patilla inversora, conecto una resistencia y como retroalimentación aquí es donde va el capacitor. Tengo la salida y está conectado a tierra. Aquí de nuevo no me voy a detener mucho tiempo en hacer la demostración, pero queda de la siguiente forma. Bien, 1 partido entre RC por la integral del voltaje de entrada diferencial. Esto es porque aquí sí, digamos, como la salida, que es la que quiero saber, va a ser la que va a estar dentro del diferencial. Si yo quiero eh, sacar el voltaje de salida, tengo que derivar la integral. La derivada de una integral pues es la propia variable, solamente que lo que queda integrado es el voltaje de entrada, ¿no? Sí, seguramente lo han hecho con el ingeniero paso por paso, y si no, sería un bueno igual que practiquen ustedes hacer como quedaría esto. No es muy complicado, ¿bien? Pero tienen que llegar a esta fórmula de aquí, que como lo indica, integra la señal de entrada con esta ganancia de acá. Con una ganancia, este también es inversor, ¿bien? Pero no nos fijamos mucho en su propiedad de inversor, nos fijamos en su propiedad de integrador. ¿Podemos recrearlo? Sí podemos, ¿bien? Vamos a detener esto. Y de aquí lo único que vamos a hacer es eliminar esto y eliminar... No, mejor no. Simplemente elimino el cable. Y traslado estos valores, ¿no? Esta era la entrada. Y esto la salida. Y empezamos. Dice que hay un error por aquí. ¿Error por qué? A ver.
parece que da demasiado pequeño esto. Sí, la señal era demasiado pequeña para que sea leída. Bueno, ahora no voy a meter una forma triangular, sino voy a meter una cuadrada. Bien. Ahí más o menos se logra apreciar que intenta, ¿no? O sea, toda esta línea de aquí la integra, ¿no? La integral de una constante es una variable, solo que por los valores de voltaje quizás son demasiado altos. La frecuencia igual suele afectar al esto de aquí. A ver. Ahí más o menos sería, ¿bien? La señal de entrada es cuadrada y lo integra a una señal triangular. ¿Ok? Bueno, esto parece más un diente de sierra. Quizás sea por los valores de resistencia y capacitancia que no son los adecuados, que no me logra simular, pero creo que aquí se ve bien la propiedad, ¿no? Integra la señal, ¿ok? No está integrando esta parte de arriba, seguramente sea porque no, estos valores no los he calculado de manera precisa, pero la propiedad se ve, ¿no? Ya luego que el simulador se le complique presentar el valor, es otro detalle, ¿no? Pero la propiedad se nota, es un integrador. Bien, entonces cumple el integrador. Esos serían los circuitos. Bien, ahora pasemos a hacer ejercicios que son modelos de examen de amplificadores para que vean más o menos qué pueden llegar a ver en el examen. ¿Ya? Ahora sí pasemos a los ejercicios. Por ejemplo, a ver, les voy a ir poniendo porque como les digo, incluso habían teóricos. Estos son, sí es cierto, el periodo de pandemia, pero igual lo suele meter en el anterior semestre igual puse ejercicios parecidos así, ¿bien? Por ejemplo, teoría. La impedancia de entrada de un circuito amplificador inversor realizado con un amplificador operacional es, las opciones son nula, infinita o igual a la resistencia conectada en la entrada del circuito. De nuevo leamos, la impedancia de entrada de un circuito amplificador inversor realizado con un amplificador operacional es infinita. Bien, la respuesta es infinita porque recordemos la teoría. El operacional, ya sea el inversor, si quieren aquí, su impedancia de entrada, bien, la impedancia de entrada es la impedancia que está entre las entradas. Dijimos que era, la consideramos infinita, bien, y esto lo consideramos nulo, cero. Entonces, la impedancia de entrada del circuito amplificador inversor realizado con una amplificación no, a ver, claro, es esta de aquí. Para un inversor, no está aquí, esta. La entrada para el inversor, porque de la patilla no inversora, pues va a estar conectada a tierra, no va a haber, pero de la patilla inversora va a ser la resistencia que esté conectada al circuito. No la va a tomar en cuenta esta, bien, en ningún momento tomamos en cuenta esta resistencia, tomamos en cuenta la que está conectada a la entrada. O sea, su impedancia de entrada es esta de aquí, la R1, depende de la que esté conectada al circuito, ¿sí? Es la inciso C. Bien. Luego, aquí hay otras más teóricas.
Todo esto es teoría, digamos. Por sus características y aplicaciones se llama operacional debido a que en él se pueden implementar operaciones aritméticas y de cálculo. Bien, eso está bien. Modelos estadísticos, ecuaciones trigonométricas, nada que ver las demás respuestas. Bien, son operaciones aritméticas y de cálculo. Aritméticas porque suma y resta, multiplica y divide. Y de cálculo porque deriva e integra. Bien. También lógicas, bien, porque también funciona como un comparador también. El amplificador puede comparar entre sus entradas dos señales y definir cuál es más grande y cuál es más pequeña, que es otro uso también que tiene. Luego, una de las aplicaciones más populares del operacional fue la implementación de... Estas eran computadoras analógicas, ¿bien? O sea, esto no deja de ser un dispositivo analógico, el operacional, ¿ok? Entonces, pero con su uso, en su momento, se lograron implementar computadoras analógicas, ¿bien? O sea, fíjense que esto realiza operaciones, ¿no? Si realiza operaciones, esto era lo que en un principio era, o sea, vos te podías armar una CPU con esto, con amplificadores básicamente, porque podías sumar y derivar y todo, y pues te realizaba operaciones, lo cual es una CPU, no una unidad de procesamiento central. Obviamente todo de forma analógica. Ya después vino la era digital con transistores más eficientes y eso ya fueron computadoras digitales. Pero la aplicación más popular fue computadoras analógicas. ¿Bien? Cuánticas nada que ver y robots pues. Los robots se usan en... O sea, los robots ocupan todo. O sea, todo lo que es electrónica se incluye en la robótica. Entonces, un poco redundante. Se los voy anotando por aquí si quieren. Esto está bien. Y esta era computadoras analógicas. ¿Ya? Para que lo repasen la teoría y vean que sí es importante. Luego, más teoría, pero bueno, sea un circuito integrador con un amplificador operacional ideal, si la señal de entrada es cuadrada, que acabamos de decir, la señal de salida será triangular. Aquí se repitió dos veces. Lo bueno es que ustedes no van a tener este lío, ¿no? Aquí el problema fue que la respuesta era 2, creo que la correcta era la B, había gente que colocó la C y pues les haría que la B, bueno, un poco problemas, ¿no? De virtual, pero recuerden eso, ¿bien? El derivador, si yo meto una triangular, me debe devolver una cuadrada. Y el integrador, si yo meto una cuadrada, me debe devolver una triangular. Bien, espero que se anoten eso. Es las señales básicas que se usan para ese tipo de arreglo. Luego, el amplificador operacional puede amplificar solo señales de continua, ni señales alternas ni de continua, tanto señales alternas como de continua. Bueno, comprobemos, ¿no? Uy, lo eliminé el otro circuito, no importa. Esto era 2, bueno, esto lo elimino. Resistencias. Voy a poner 20. Y acá otra señal de entrada. No, sí, el generador de señal todavía, pero que para hacer la variar. ¿Dónde lo dejé? Entonces veamos. Voy a tener yo una señal. Bueno, estos pues son señales, no me va a dejar variar continuo. Ok, no importa. De nuevo.
Yo le meto 4 voltios. La ganancia de esto, ¿cuánto sería? 10 dividido entre 2, eso es 4. 4 por 4, 16. Debería tener a la salida 16 voltios. Bien. Pasa aquí R5, R1, R6. Esto cambia. Creo que esto es lo que copié y pegué y está teniendo problemas con... misceláneos. No me acuerdo si aquí estaba la fuente. Quiero esta. Ay, por Dios. Bueno, 3 voltios por poner algo. Sistema... Depuración... Caso lo desactive este. Estoy viendo el azul, se me hace que es porque es demasiado grande. El amarillo, perdón. Yo estoy viendo la señal amarilla. 4 por 3, 12, debería poder verla. Dividido entre 2, 5 por 3, 15, sí, debería poder verla. Puedo bajar incluso esta escala. ¿Cuánto vale esto? 0 voltios. ¿Por qué no está leyendo? A ver.
3 voltios. Y tengo, no puedo sacar esto por aquí. $3 esto es 10 entre 2, 10K dividido entre 2 es 5, 5 por 3 es 15, aquí está saliendo menos 9. Qué raro. Están soplapadas las dos. Pero aquí no me muestra nada, solo es lo que me voy. En el osciloscopio, pero en el voltaje sí aquí. Bueno, debe ser algún problema de la simulación. Ya, quería demostrarlo esto con esto, pero ya ni modo. Señales alternas y de continuas. Bien, puede amplificar las dos. Yo puedo meterle una señal continua, qué sé yo, de 5 voltios y una de 6 voltios, me la va a amplificar. Puedo meterle alterna, también me las amplifica. La respuesta correcta aquí es la D. ¿Okay? Aquí la persona que lo habrá puesto en su momento se equivocó, esta es la D. Ya. Puede amplificar ambos tipos de señales, no se limita a un tipo en específico. Luego, ya para ir terminando, podemos hacer un ejercicio de este tipo. Dice, tiene esa imagen y me dice, determine la operación que realiza cada amplificador operacional en el circuito y marque la opción correspondiente, obtenga B0, realiza una imagen, o sea, obtener B de salida. Ahora, ¿qué hace esto? Esto de aquí lo que va a hacer es, primero me fijo en la primera parte, ¿no? Este amplificador de acá, ¿okay? Hasta esta parte de aquí, ¿qué tiene? Masa conectada a tierra, un capacitor en la no inversora, o sea, esto de aquí a qué se parece. Esto de aquí es si el capacitor está conectada a la fuente, si el capacitor está conectado a la fuente, eso es un derivador. Un derivador que luego por aquí pasa, fíjense en algo, de esta señal, aquí sale una señal, un voltaje de salida 1, y desde este mismo punto está trayendo esa misma señal aquí, hacia la no inversora, tiene una resistencia de feedback, es decir, tengo dos señales conectadas a la no inversora, a la inversora, a la no inversora a tierra. Esto de aquí es un sumador, o sea, esto es un inversor, perdón, esto es un derivador inversor. O un derivador inversor, sumador inversor. ¿No? Que la respuesta correcta aquí entonces sería derivador inversor, sumador inversor. Esa de ahí. Bien. ¿Cómo serían los cálculos? Bien. Yo necesito primero saber este punto de aquí, que sería el voltaje de salida 1. Como es un derivador inversor, me voy a mis fórmulas, me dice. El voltaje de salida es toda esa expresión de ahí. Y yo reemplazo datos. Menos la resistencia de feedback, para ese es de 1000 ohmios, por el capacitor es de 1 milifaradio, 1 por 10 a la menos 3. La derivada del voltaje respecto al tiempo, esta es una señal alterna, bien. Entonces, no tiene un valor como tal, si le fijan BI, bien. Entonces sería, perdón, la integral, la derivada de B1 respecto al tiempo. O sea, B0
va a ser igual a 100 por, creo que eso da 1, ¿no? 1 exponente a la menos 3, 1. Entonces esto es menos la derivada del voltaje 1, porque no me da valor del voltaje 1 respecto al tiempo. Si ya tengo B0, me faltaría definir esta B2, le puedo llamar. Y como este es un sumador, pues me vengo acá y digo, el inverso sumador es este. Bien, aquí me estaba olvidando de colocar sumador. Vamos a ver si sigue esa regla de ahí. Esto es 40 y esto es 50. Bien, ahí tienen que tener cuidado. No aplica esta fórmula como tal, sino que va a aplicar esa otra que me decía, ¿no?, que va a ser B1 dividido su resistencia, que en este caso es de, o sea, la R1 dividido la R4, ¿no? Cada entrada con su resistencia. Si fueran iguales, pues se podría hacer, ¿no? Entonces el voltaje de salida va a ser menos la resistencia de feedback de ese es de 200.000, es esta de aquí, del sumador. Eso es 200.000 por B1, que para mí B1 es el voltaje de salida 1, es la derivada de B menos la derivada de BI respecto del tiempo, partido la resistencia, la R1 que es de 40.000, más B2, B2 que es BI, ¿no? O sea, fíjense que B2 está sacando señal desde BI. Entonces esto va a ser BI partido 50K. Menos 200.000. 50.000 entre, o sea, el común múltiplo entre 50.000 y 40.000. ¿Cuál sería? 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 20, 200.000. O sea, esto va a ser 200.000. 200.000 dividido 400.000. Bueno, 40.000. 200.000 dividido 40.000. Eso es 5. Aquí arriba va a quedar menos 5 dBi sobre dt más 200.000 entre, creo que esos 4, ¿no? 4, efectivamente, 4 BI. 200.000 con 200.000 se van a ir. El voltaje de salida va a ser igual a, este menos lo puedo ir ingresando, 5 veces la derivada de dividido la derivada del voltaje, menos por más menos, 4 veces el voltaje de entrada. Y ahí queda, ¿no? Si me diera valores de BI o me diera la ecuación que a la que obedece esa señal, digamos, si fuera una señal sinusoidal y me dijera que son, qué sé yo, 20 por el coseno de 2pi por t, por ejemplo, podría yo derivar y sacar un resultado numérico. Un resultado numérico que va a seguir en función de t, ¿no? Pero se puede. Entonces, sería eso. O sea, si se dan cuenta los ejercicios, a ver si tengo uno más por aquí, para que puedan calcular ustedes. Este, si quieren practicar por su parte, bien, es tener las fórmulas a mano, ¿no? Esta materia es pura fórmula. ¿Qué quieren que le haga? Es tener la fórmula ahí a mano y saber ubicar qué tipo de circuito es y aplicar la fórmula, ¿no? Siempre, normalmente, este es el mismo. Este es el mismo. El derivador inversor, sumador inversor, sí, esto es lo mismo. Bien. No sé si les envió práctico el ingeniero nuevamente. Yo no he logrado encontrar el que me pasó a mí, pero tengo estos ejercicios.
solamente de esa hoja porque son los pocos que le logré sacar screen. Eh, Se los puedo pasar la imagen como tal para que esté mejor, pero serían así los ejercicios del práctico. No sé si les ha pasado a ver. Entonces, respecto a los amplificadores serían esto, ¿no? Sería así, este tipo de ejercicio. Normalmente es la unión de dos tipos de ellos y les va a pedir calcular la salida. Bien. Entonces, por ahora creo que quedaríamos ahí. Eh, ¿Cuándo es su examen final a todo esto? Para empezar. El ¿Alguien? lunes vamos a saber, si no, no voy a decir la fecha. Ya. Vamos a detener la grabación.